Rápidamente, pensé una presentación cortita de 3 minutos, pensé poner un temporizador para no pasarme porque quiero dedicarle tiempo a esto que es una joyita. Ahora les voy a explicar por qué. Yo soy Santiago Barugel, soy técnico en recreación y tiempo libre de ISLIR, también soy psicólogo de la Universidad de Buenos Aires y trabajo en el Hospital Tobar García, que es un hospital de salud mental infanto-juvenil, ¿sí? En el área... ¿Carolina Tobar García? Carolina Tobar García. Una puntada esa. No, no sabía. Datazo. La primera médica puntana. La próxima que traiga el Tobar a San Luis lo voy a decir. Disculpe la interrupción. No, por favor. Muy buena casa. Trabajo dentro de las salas de internación desde el 2008, hagan la cuenta, es mucho tiempo, pero desde el 2019 que estamos como técnicos en recreación nombrados en la sala de internación, ¿sí? Hito histórico, bueno, todo esto lo desarrollé ayer y no me quiero extender en eso. Sí, me gustaría, Mauri, ahí está, decir dónde se sitúa la experiencia que voy a nombrar ahora, ¿sí? Porque quizás es importante decir que una sala de internación es un espacio de mucha incertidumbre, donde se juegan muchos tiempos de espera, donde cuando las internaciones tienen un componente social, además, la incertidumbre es mayor porque no se sabe cuándo se va a salir de la internación, ¿sí? Si bien la ley de salud mental marca que cuando la situación de riesgo cierto e inminente cesa, ya se debería recurrir a otras instancias. A veces pasa que hay chicos y chicas que no están pudiendo revincularse con sus comunidades, con sus familias y están a la espera de otros recursos, ¿sí? Este tiempo de espera es muy difícil, es como decía repetitivo, siempre se despierta a la misma hora, se come a la misma hora, se merienda a la misma hora, te expresás a la misma hora en tus terapias. Entonces, y tenés tiempos liberados que son larguísimos, siempre también en los mismos horarios. Entonces, donde todo es igual, ¿no? ¿Cómo instalar una conferencia? ¿Cómo instalar un viaje? ¿Cómo instalar el teatro? ¿Cómo instalar el ridículo? ¿No? ¿Cómo instalar la apropiación de ese tiempo liberado para convertirlo en tiempo libre? ¿No? Mauri. Una vez en una de las actividades, en la sala de niños pequeños, que es una sala que suele tener muchísima explosividad, muchísimo juego espontáneo, muchísimo conflicto también, conflicto apasionante, porque se trata también de buscar también dentro de las tensiones salidas creativas que permitan como transformar el conflicto en otra cosa, transformarlo en juego, transformarlo en vínculo, ¿no? Y una vez pasó haciendo un juego que era el camino monstruoso, porque en ese momento los chicos estaban muy copados con esa temática, que un nene en la primera instancia de ese camino monstruoso se quedó dibujando con tiza en el piso. ¿Qué era la consigna? Había que hacer en un pozo de monstruos, dejar un monstruo ahí, todos dibujaron sus monstruos, sacar uno, hacerlo caminar, como cada quien lo sintiera, y seguir haciendo diferentes cosas con el monstruo hasta ponerlo en una escena de teatro. Esa construcción de personaje, este chico que empezó jugando y que había entrado hacía poco a la sala de internación y que poco le interesaban los juegos de desplazamiento, se quedó ahí dibujando. Primera vez que se colgaba con algo y se metía, ¿no? Cuando vuelvo a ver lo que estaba haciendo, había hecho un esqueleto de este tamaño con espada y escudo. Le pregunto lo que era, me dice que es un guerrero caído de tiempos pasados. Y ahí me disparó un chip de mi propia gana de jugar, que yo hace muchos años juego con amigos de mi edad, juegos de rol. ¿Saben lo que son juegos de rol? Vamos. No son calabozos y dragones. No es rol de teatro, sino que es rol de mesa, ¿sí? Te sentás alrededor de una mesa, cada quien arma su personaje, le pone motivaciones, le pone poderes, habilidades, y en base a una historia que cuenta un narrador, ese personaje toma las decisiones que quiera, ¿sí? Solamente tiene que tirar los dados en algún momento, cuando dice la acción que quiere hacer, para ver si esa acción fue exitosa o no. Y el narrador cuenta un poco qué pasó ahí. Le cuento a este nene todo esto que les acabo de contar y le propongo que armemos un juego de rol. Porque Calabozos y Dragones es un mamotreto de 1500 páginas. Y eran chicos que
la mayoría no tenían lectoescritura. Hicimos un juego que se llamó, él le puso el nombre, Escape de Monstruos, ¿sí? Este nene fue como el que abrió, digamos, la puerta para ir a jugar, y cada quien armó ahí su personaje. Hubo, Mauri, dos chicos que empezaron su internación, ¿sí? Más o menos en la época que arrancamos a jugar, que encima fue en pandemia, todos teníamos los equipos de protección personal, camisolines, barbijos, era como muy difícil el estar ahí, más lo que les cuento de la monotonía repetitiva. Estos dos nenes empezaron a jugar Escape de Monstruos, estuvieron en total, entre que fueron y vinieron de la sala, 1 año y medio, ¿sí? Con lo cual pasaron en su momento a la sala de adolescentes y se coparon tanto con el juego que terminé comprando los manuales de Calabozos y Dragones y terminamos jugando Calabozos y Dragones con ellos. En el medio ingresan otros chicos, salen, cada quien arma sus personajes, entraron practicantes, jugamos un montón, ¿sí? Entonces lo que voy a leer a continuación, ¿sí? Y esto los invito ahí a sumergirse conmigo en la lectura porque realmente es una joyita. ¿Por qué digo que es una joyita? Hace poco en un seminario de recreación y salud, un estudiante dijo que después de debatir y de entender que lo que hacemos es salud, dijo, claro, pero lo que hacemos es un diamante en bruto, falta refinarlo, falta pulirlo, ¿no? Como que falta nombrarlo apropiadamente. Creo que lo que hicimos acá, esto pasó estos últimos meses, fue refinar algo de esta experiencia, volverlo a relato, volverlo escrito, ¿sí? Por eso me interesa leerlo. No lo hice solo, ¿sí? Porque yo no soy investigador y no tengo tanto ese ejercicio. Lo hice con una investigadora que es de la Universidad de Colonia, Alemania, que se llama Marilén Laige, con quien estoy también escribiendo aún hoy. Y esto es una adaptación, un fragmento de ese trabajo que salió publicado hace unos días en la revista Lúdicamente. Si quieren después se los paso, ¿sí? Así que bueno, empiezo. Dice. No voy a decir los nombres de los chicos por una cuestión de preservar su identidad, ¿sí? Así que son H y T, ¿sí? Vamos a usarlos como hilo conductor. H creó a Sombra. Y mientras nombramos los continentes y concretamos detalles del mundo donde jugaríamos en el mapa, él iba agregando aspectos a su personaje. Sombra perdió a sus padres al ser un bebé, fue criado por lobos en un comienzo y luego por druidas, que son magos del bosque, de quienes fue aprendiendo sus talentos mágicos. Su personaje tenía solo 10 años al momento del juego, mientras que H llegaba a los 12 y estaba próximo a pasar a la sala de adolescentes varones. Su internación se estaba extendiendo por dificultades en la revinculación con su familia y luego en el acceso a la vacante para un hogar. Su compañero de juego, T, tenía la misma edad que H y su situación de espera en las salas de internación era la misma, aunque la problemática de origen fuera otra. T creó a He-Man, un príncipe guerrero que tuvo que abandonar sus tierras tras una repentina y misteriosa invasión de dragones a su castillo. En un principio, narraba que sus padres habían muerto en ese ataque, pero casi un año después, cerca del final de la historia, introdujo un cambio clave. El rey, su padre, estaba preso dentro del castillo. Los momentos donde tomaba un lápiz y una hoja para tomar notas congregaban a todos los niños internados, sea en el piso del patio o en una mesa. Segundos atrás podían estar peleando entre sí o atravesando situaciones de angustia, pero al comenzar a contar detalles de estas historias o al responder a las preguntas que les hacía sobre sus personajes, el cambio en el ambiente era radical. Mostraban deseo e interés en agregar detalles a sus personajes y al mundo fantástico. Ya no se trataba solo de historias y motivaciones de Sombra o de He-Man, sino de la ropa que tenían puesta, sus armas o sus poderes mágicos. En estos momentos colectivamente creados, la abstracción del contexto de la internación y de la pandemia era total. Una practicante de la carrera de recreación que participó en una de las actividades en el hospital a mediados de 2021 observó en su informe de prácticas. Cerca de las 12, ya vestidos con el camisolín, nos disponemos a ingresar a la sala los dos adolescentes
y los dos adolescentes que estaban vienen corriendo a saludar y uno de ellos tenía una espada de cartón y estaban muy ansiosos por empezar a jugar. Propusimos hacer una ronda, expliqué lo que íbamos a hacer y así nos presentamos nosotros y nuestros personajes. Esto es la voz de la practicante que informaba, ¿sí? Entre todos sacamos mesas y bancos y nos sentamos a jugar bajo el árbol. Santi es quien lleva los hilos. Si bien todavía estoy tratando de entender cómo funcionan las reglas, llega un momento que me olvido de tratar de comprender y pongo la atención en lo increíble que me parece cómo los pibes van siguiendo la historia e imaginando situaciones y escenarios para seguir creando y tomando decisiones en base a lo que el otro jugador hizo. Estas narraciones construidas colectivamente podían empezar a mover los tiempos de espera que son propios de la internación. Quienes sostenemos ese proceso, niños, adolescentes, adultos, transmitimos nuestra implicación a quienes entran y quisieran sumarse. Aunque fuese por algunos días, como en el caso de este relato, que bueno, jugaron 4 encuentros ellas, quienes sostenemos ese proceso, todos y todas pudieron crear sus historias y entramarlas con la historia general que seguía el grupo. Graciela Jaynes sostiene que todos los juegos resuelven de alguna manera los miedos elementales, ¿sí? A la deriva, al vacío y al caos. En la internación, el qué pasa con mi familia, el me quiero ir a mi casa, son partes de los miedos y terrores que acechan ese orden del mundo constituido. En el juego, esos temores se vuelven transitorios, acechan desde afuera y se cuelan en la fantasía de diferentes formas. Uno puede viajar y conocer el mundo, sabiendo que a la vuelta lo espera un reino invadido por monstruos y dragones. Otro puede hacerse amigos y familia, no dejando de buscar a los padres perdidos hace mucho tiempo. Todas estas tramas han tenido lugar a lo largo de diferentes sesiones de juego, de calabozos y dragones, y fueron construidas a raíz de las historias que los adolescentes armaron para sus personajes. Si bien el rol del coordinador es el de sostener la narrativa, la impronta de las motivaciones de los jugadores y sus decisiones e iniciativas fueron claves para que el proceso tuviera lugar, continuara y llegara a un desenlace. Traigo la escena inicial que da origen a esta historia una vez los chicos tuvieron sus personajes armados. Se trató de una partida que representó la fundación del orden lúdico. He-Man despierta en una playa, le duele la cabeza y el cuerpo. Lo último de lo que se acuerda es que su barco se había hundido la noche anterior en una tormenta mientras escapaba de su reino y de los dragones. Al abrir los ojos, lo primero que ve es la cara de un niño con hojas en el pelo y que en un idioma desconocido pronuncia un hechizo que le va curando las heridas del naufragio. Esta escena inicial introduce el personaje principal de la historia, He-Man, el príncipe que perdió a sus padres y acaba de escapar del reino invadido por dragones, y otro personaje clave que se introduce es Sombra, el niño mago que, habiendo quedado huérfano, fue criado por lobos y llevaba un lobo como mascota. Reconocemos que la historia familiar trágica de He-Man y Sombra, como parte de la caracterización de estos personajes, se conecta con las historias de orfandad y lejanía de la casa de sus creadores. Dos adolescentes que, a diferencia de los demás, siguieron la historia de principio a fin como parte de su difícil proceso de espera. El creador de He-Man sabía que no podía volver con su madre. Ya habían intentado vincularlos varias veces, pero esta vinculación se mostraba imposibilitada por padecimientos de salud mental de ella y de su hijo. La última internación fue más prolongada a la espera de un hogar. La historia del creador de Sombra es muy similar, en el sentido de que su madre no podía cuidar de su hijo y él, después de una segunda internación, también esperaba una vacante. Habiendo podido participar en el juego narrativo y observar desde cerca a ambos jugadores, podía ver cómo las historias de orfandad de estos dos adolescentes se filtraban en las historias de sus personajes mientras recreaban sus propias historias de vida. La implicación que mostraron en ese proceso creativo les ayudó a transitar, de algún modo, esa etapa difícil. Dejaron de pelear entre sí. Las tensiones que se desplegaban entre ellos, con sus cuidadores o terapeutas, estaban ahora canalizadas por la construcción de sus historias ficcionales. Tenían un sentido en desarrollo, un terreno donde ponerse a prueba y donde poner a prueba su entorno. Concordamos con la perspectiva crítica de Graciela Jaynes acerca de la instrumentalización de prácticas lúdicas y particularmente los intentos de encajar el juego dentro del sistema de utilidades y beneficios de la vida real.
Según ella, eso escamotea su auténtico sentido, su esencia ontológica y existencial. Dice que jugando nos relacionamos con el ser, con la vida y la muerte, el más allá y el más acá, lo visible y lo invisible. Restauramos los lazos entre uno y el universo, entre uno y los otros. De acuerdo con esta perspectiva, no es mi objetivo estudiar las funciones o beneficios del juego de rol narrativo como parte de la trayectoria terapéutica de los jugadores. Más bien, quisiera enfatizar las relaciones mágico-narrativas que pudieron generar los adolescentes a partir de este juego, que de hecho no tenía que ver con la pérdida, sino con la potencia, así como los efectos positivos que tuvo este proceso creativo en los vínculos que se generaban durante la internación. A partir de la escena inicial que introduce al personaje principal, su objetivo y sus acompañantes claves, el juego narrativo se va abriendo con distintas tramas e historias paralelas. Los personajes de las adolescentes van haciendo diferentes amigos y a la vez se dan cuenta que los pueblos que van visitando están empezando también a ser acechados por monstruos. Es no solo en las luchas que van llevando adelante, sino también en la resolución de diferentes enigmas que van pudiendo descubrir la naturaleza de sus enemigos, dirigidos por los siniestros Mind Flayers. Después les explico qué es eso. Y la necesidad de aliados. Los vínculos que generan con otros personajes dentro del juego también presentan situaciones singulares. Por ejemplo, He-Man, después de ponerse de novio con la hija del líder de los druidas de la luna, busca al padre para contarle en un claro gesto provocativo. Esta actitud solo causa desinterés, ya que en ese lugar tan alejado tienen valores distintos a los suyos. En otra ocasión, Sombra, al conocer el pueblo de los druidas del bosque, lo primero que hace es tratar de robar una manzana de un puesto como travesura, acto que provoca el regaño de Bartok, el líder del pueblo. Si cruzamos de vuelta el círculo mágico y volvemos a la sala de internación de ese momento, vemos que las relaciones con el mundo adulto tenían estos mismos condimentos. Travesuras y provocaciones a enfermeros, médicos, psicólogos, una búsqueda constante de un otro que pudiera poner algún borde a historias y experiencias desbordadas. El correlato de la historia amorosa de He-Man es la de un adolescente que pasó de disparar comentarios sexuales a diestra y siniestra, incomodando a su entorno, a tener una actitud que sostenía su espíritu provocativo, pero buscando esta vez encantar y acercar a los otros. La semana que su personaje había logrado conquistar a una mujer, estuvo orgulloso y le comentó su logro a su equipo tratante. Estuvo toda la semana hablando. Volviendo sobre esa escena, consideramos que ese logro tenía implicaciones muy profundas. Él mismo había superado una barrera que lo separaba de los demás, una forma de pararse ante el mundo que le impedía habitarlo con otros. En este sentido, el juego de rol no solo movilizó narrativas que, caracterizadas por la retrospección, que daban cuenta de historias de orfandad, de la pérdida de lazos familiares y de la casa lejana, también se movilizaron narrativas que, desde una perspectiva prospectiva, exploraban posibilidades futuras, incluyendo la construcción de nuevos lazos, amorosos en este caso, e imaginando proyectos de vida futuros. Podemos decir que la narración se movió en dos direcciones, ficcionalizando memorias de pérdida y dolor y a la vez proyectando hacia futuros posibles con amor y ternura. El juego, como espacio-tiempo simbólico y mágico, permite este tipo de movimientos temporales. En la sala de internación, los jugadores de Calabozos y Dragones se apropiaron activamente del tiempo de espera, convirtiéndose en narradores y partícipes de historias memorables, ejerciendo su derecho al juego, a la libertad de expresión, a la imaginación. Las internaciones de los creadores de nuestros protagonistas concluyeron, simbólicamente, el mismo mes que terminaron su campaña de Calabozos y Dragones. He-Man regresa a su castillo en compañía de Sombra y de los pueblos druidas a los que habían ayudado y unido. Libraron una batalla final donde derrotaron a los 3 Mind Flayers que controlaban las mentes de los dragones y muchas personas de su reino. Luego de descubrir que el padre de He-Man había muerto, él es coronado rey. Se trató de una historia con amigos coyunturales, adolescentes y adultos que se integraron y acompañaron el proceso creativo con sus personajes, con la construcción de espadas y escudos de cartón o con sus lectoescrituras. Los adolescentes que vivieron este proceso se volvieron narradores y portadores de un conjunto de historias memorables que disfrutaban contar y compartir tanto como quien está escribiendo estas páginas.
Estas narrativas co-creadas hicieron paréntesis y puente, a la vez, entre la difícil situación de espera hospitalaria y los diferentes desafíos y posibilidades que les deparaban sus nuevos hogares, escuelas y comunidades. Espero que el análisis aporte ideas y herramientas útiles para quienes desean proponer prácticas lúdico-narrativas en ámbitos hospitalarios para niños y adolescentes. Considero necesario el registro de este proceso como forma de testimonio que se niegue a quedar capturada por carencias estructurales, con la esperanza de construir y multiplicar, a través del juego, los lazos tiernos y amorosos, aún en contextos adversos. Gracias. Gracias.